audaz, sea diferente, sea un líder de pensamiento, abrace y adopte la innovación, va a ser algo que de pronto se va a hacer algo recurrente en el día a día, pues a partir de prácticamente de ya. Estamos, como les decía, estamos viviendo una situación complicada, una situación diferente a nivel global. Y he tenido la oportunidad de ver a gente que habla precisamente de estos aspectos, ¿no? El, el entorno está cambiando la forma de hacer negocio, está cambiando la forma de ser, el tener esos acercamientos y nos parece que nosotros podemos aportar mucho a la industria de la seguridad en este caso, ¿no? Aquí lo que vamos a ver el día de hoy es cómo podemos adoptar precisamente otro tipo de estrategias, otro tipo de tecnologías para poder hacer cierre de negocios. Voy a hablar de algunos casos de éxito donde nos hemos tenido la oportunidad de estar presentes, donde hemos tenido la oportunidad de ayudar al cierre de proyectos y me parece que esto lo tenemos que compartir, precisamente para que todos ustedes tengan las herramientas adecuadas, no únicamente estemos exponiendo aquí unos slides y digamos, mencionemos cuál es la tecnología que ustedes digan, bueno, pues sí, está muy bien, pero ¿dónde está implementada? ¿Dónde se está haciendo y de qué forma me puede ayudar a todo esto que estamos mencionando, ¿no? Por supuesto, yo les pediría cualquier duda, pregunta o comentario que llegasen a tener, por favor, pónganlas en el chat. Vamos a estar leyendo los chats uno a uno y cualquier duda que tengan, por favor, déjenosla saber, ¿no? Eh, vamos a iniciar rápidamente con 2, 3 slides introductorios que para nosotros es importante. Muchos de ustedes ya nos conocen, muchos de ustedes ya saben de dónde venimos y cuánto tiempo tenemos en el mercado, pero nos queda claro que hay mucha gente que no nos ubica todavía. Nosotros surgimos, NBT es una empresa que surge hace cerca de 30 años en Menlo Park, California, muy cerca de Silicon Valley, ahí donde surgen estos genios, esta gente que de pronto implementa sus empresas dentro de los garages de sus casas, de los garages de sus padres, pues ahí surge precisamente NBT. Inicialmente el core business de la empresa fue transmitir video analógico a largas distancias. Fue lo que hicimos por muchos años hasta que se dio el boom de la tecnología IP, que fue cuando empezamos también nosotros a algunos dispositivos en este sentido. Lo importante aquí es precisamente que no nos quedamos con la tecnología analógica, ya no seguimos desarrollando tampoco dispositivos en ese segmento y nos dimos a la tarea de buscar algunas alternativas de solución para IP. Por ahí desarrollamos un producto que todavía está vigente, que es el EC1701, que ya evolucionó, que posteriormente hablaremos de él, no es el tema de la charla del día de hoy, pero ese fue el primer producto que desarrolló NBT. Tratando de buscar otro tipo de alternativas es cuando conoce a la empresa canadiense Firebridge, una empresa que tiene cerca de 12 años en el mercado, muy joven en comparación de NBT, pero ellos fueron los primeros que desarrollaron unos dispositivos para transmitir IP, Ethernet, ¿verdad? Y PoE a través de un solo par de hilos. Cuando se conocen estas dos entidades, Firebridge estaba desarrollando una appliance para reutilizar cableados coaxiales y poder disminuir los tiempos de implementación, mano de obra y sobre todo estaba muy dirigido al sector seguridad. En ese momento, casualmente, estas dos empresas se conocen y se decide que Firebridge adquiera a la empresa más antigua, en este caso NBT. Cuando se logra esta alianza, pues surge lo que hoy conocemos como NBT Firebridge. La unión de dos empresas desarrolladoras de tecnología, una empresa americana por un lado, NBT, una empresa canadiense, Firebridge, y ahora esta empresa ha logrado desarrollar una gran
gama de productos para el sector seguridad física y con equipos IP, ¿sale? Por supuesto, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de colaborar con diversas marcas. Por ejemplo, Adisys maneja Avigilon, maneja Pelco, Vivotech. Por supuesto, con todos ellos hemos estado desarrollando diversos proyectos. Sin embargo, bueno, pues también trabajamos con otras marcas, ¿no? En nuestro haber tenemos marcas como Axis, Bosch, Hanwha en el sector seguridad. Y por supuesto, en la parte de telefonía, también fíjense que esto es un aspecto importante. Los que estuvieron con nosotros el año pasado en estos cursos sabrán que también hacemos productos para reutilizar cableados tipo telefónico, y es ahí donde hemos logrado alianzas con una Valla, con un Mytel, Unify, Grandstream y demás. Por supuesto, ustedes observan ahí Cisco. Este es un dato interesante para todos aquellos que nos acompañan y que hacen redes de datos. Nosotros somos socios tecnológicos de Cisco, y este es un aspecto bien importante y sí lo quiero recalcar. Cuando nos encontremos con un proyecto donde la infraestructura es 100% Cisco, podemos entrar sin ningún problema en esta infraestructura porque somos partners, somos socios tecnológicos. Entonces puede convivir sin ningún problema nuestra tecnología con los dispositivos, con los switches de la marca Cisco. Por supuesto, al ser desarrolladores de tecnología, pues esto también nos ha permitido ganar diferentes reconocimientos tanto de la industria de comunicaciones unificadas como en la industria de seguridad física. Nos ha dado una proyección bastante importante tener todo este reconocimiento porque los clientes lo aceptan. Los clientes se sienten contentos de conocer que la tecnología pues es reconocida, ¿no? Es por ello que tenemos una gran base de clientes. Aquí vemos algunos, la verdad es que tal vez muchos de ellos no son conocidos por nosotros. Sin embargo, más adelante les mostraré una lámina con algunos casos de éxito que se han desarrollado en México y sobre todo en diversas verticales, ¿no? Por otro lado, miren, me quiero tomar también unos minutos para mencionar un aspecto que considero es muy importante, porque en base a esto, la tecnología de nosotros y el diseño de redes en lo futuro es la forma en que se van a estar estableciendo. Veamos, no sé si alguien de ustedes, y yo les pediría que por ahí en el chat nos respondan, no sé si alguien de ustedes había escuchado de este término de la LAN moderna. No sé si alguien lo había escuchado en algún momento. Tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado de manera muy reiterativa en nuestras presentaciones, pero en otros ámbitos, tanto en la industria de TI sobre todo, si alguien había escuchado este término, sabe a qué se refiere. Y yo creo que es importante comentarlo antes de iniciar la presentación de manera formal, porque hoy por hoy el diseño de redes es otro. El diseño como se plantea una estrategia de red es completamente diferente. Este concepto fue desarrollado por la gente de Frost & Sullivan. Son gente que visualiza los cambios en diferentes tipos de entornos, y ellos hace algunos años desarrollaron este concepto porque se dieron cuenta que las redes de comunicación, estas redes de datos, eh, tienen como objetivo brindar ciertos requerimientos de red a los dispositivos finales. Pero para lograr eso, es importante considerar ahora esos puntos finales. Esos serían los primeros requisitos que uno tiene que tomar en cuenta cuando se desarrolla una estrategia de red. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, las redes de datos se generaban de adentro hacia afuera. Es decir, planteábamos un switch core, de ahí hacíamos una estrategia para diseminar en un área específica diferente cantidad de IDFs en la capa de distribución, pero no tomábamos en cuenta los requerimientos de los puntos finales. Y no se tomaba en cuenta porque lo que conectábamos antes eran computadoras. Realmente no conectábamos ningún otro dispositivo. Hoy día, las redes de datos pueden conectar, pueden integrar a la red
pueden darle acceso al Internet a muchos otros tipos de dispositivos. Llámese no solamente computadoras, ahora podemos tener en nuestra casa un servidor de discos duros y poder tener ahí nuestras películas y poderlas transmitir hacia a la red. Podemos tener nuestra telefonía, sensores, la propia televisión se puede conectar a la red, refrigeradores que también ya son inteligentes y que se pueden conectar a la red de datos. Podemos tener iluminación, nuestros elementos de domótica que hoy por hoy han estado cobrando mucho auge. Y por supuesto también podemos tener nuestros sistemas de seguridad física, llámese cámaras, llámese controles de acceso, puede ser también algún otro tipo de dispositivos de sensado, puede ser cualquier equipo que tenga un puerto de Ethernet, el que se tenga que conectar a la red. Entonces, en este momento tenemos que revisar cuáles son esos requisitos de punto final, tanto en consumo de ancho de banda como en el consumo de potencia. ¿Ok? Entonces, nosotros diseñamos ahora la red para que pueda soportar estos requisitos de los puntos finales. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de no suministrar la potencia suficiente o de no soportar la comunicación de datos. ¿Ok? Por supuesto, esto nos permitirá hacer una estrategia de red sostenible que nos permita tener crecimientos futuros, que nos permita en un momento dado tener una mejor distribución de la red y por supuesto sin dejar de lado que sea lo suficientemente robusta para poder captar toda esa gran cantidad de información que ahora le vamos a integrar, porque repito, no solamente ahora son computadoras, sino cualquier otro tipo de dispositivo IP, ¿ok? Y sobre todo un aspecto importante, debe de ser cybersegura, debe de ser lo suficientemente capaz de evitar precisamente intrusiones indebidas hacia nuestra red. En los últimos meses hemos escuchado muchos casos donde algún entusiasta de las redes pues se mete a un sitio, a un lugar a hackear y esto, bueno, pues nos puede meter en serios problemas. Entonces tenemos que revisar que nuestra estrategia de red sea robusta, sostenible y por supuesto segura, ¿no? Esto definitivamente, hoy por hoy también debemos de tomar un aspecto importante que es la parte financiera. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero muchos proyectos están detenidos, están parcialmente detenidos incluso o definitivamente se han puesto como un punto en donde ahorita no, los clientes finales no lo quieren tocar, porque hay cierta incertidumbre en cuanto a cuáles van a ser los ingresos. Sobre todo hoy, insisto, por temas de pandemia, ¿no? Platicaba yo con algunas personas hace unos días donde me decían, ¿cuál es tu expectativa? ¿Crees que cerremos nuevamente? Pues mira, yo esperaría que no, porque si cerramos va a haber mucha gente que no lo va a poder soportar, ¿no? Entonces, sí, sí, hay mucha protección hacia lo que es el flujo de efectivo. Entonces, si nosotros podemos en un momento dado maximizar ese retorno de inversión, pues yo creo que eso nos va a ayudar a acelerar el cierre de proyectos. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, precisamente haciendo una estrategia de LAN sostenible, robusta, segura, que veamos los requisitos de los puntos finales y por supuesto, algo bien interesante, si tenemos la capacidad hoy de reutilizar ciertos elementos que ya están instalados con los clientes, pues obviamente esto nos va a permitir tener ser ese líder de pensamiento que mencionábamos hace unos instantes, ser esa persona innovadora que podamos plantearle al cliente, mira, no necesitas necesariamente cambiar tu red actual o tu infraestructura actual. Podemos reutilizar y al reutilizar vamos a tener ahorros sustanciales tanto en el factor económico como en el factor tiempo. ¿Ok? Esto es un acelerador en el cierre de negocios.
¿sí? Si nosotros podemos reutilizar, y al reutilizar estamos cumpliendo con otro de estos principios de este concepto de la LAN moderna, que es ser ambientalmente responsable. No sé si ustedes han estado pendientes de lo que es el IoT verde o el IoT green que se menciona, o lo que es la iniciativa Net Zero, que es precisamente bajar los niveles de contaminación generados a nivel mundial y que generan calentamiento global. Nosotros podemos ser ambientalmente responsables cuando estamos reutilizando infraestructuras existentes. Y ese es un punto importante que no debemos de perder de vista hoy por hoy, porque es un problema grave que también tenemos cierto grado de responsabilidad. ¿Cuántas veces retiramos cableados y los desechamos y no los desechamos de la forma adecuada? Desafortunadamente, no se desecha en los lugares destinados para ello, simplemente se tiran a donde, no sé, a la basura tradicional y eso genera polución. Entonces, si podemos reutilizar, seremos ambientalmente responsables y esto lo vamos a hacer aprovechando la innovación tecnológica. ¿De acuerdo? Eh, bueno, sé que me he extendido un poquito en este término, en este tema, pero me parece que es muy importante porque lo van a ver continuamente y de manera más recurrente el principio o estos principios de la LAN moderna y hoy más que nunca. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los appliances, los dispositivos que nosotros manejamos y cuáles son las ventajas que vamos a poder obtener con este tipo de sistema. Ustedes seguramente cuando hacen una implementación de dispositivos IPs, ya sea en videovigilancia, control de acceso, en la parte de sensores, ¿verdad? Protección perimetral y demás. De pronto, bueno, pues la estrategia de red que se especifica de manera inicial, pues vamos a colocar un switch, vamos a poner un switch en el MDF, una serie de switches en los IDFs que no sobrepasen esos 90, 100 metros, y de pronto, bueno, pues vemos que ciertos puntos finales se salen de la norma tradicional y necesitamos algún tipo de solución. Muchos optan por colocar un switch cada 90 metros y hacer una cascada de switches, lo cual, bueno, no es tal vez la mejor solución, pero funciona. Y funcionan no al 100%, sino de manera relativa, porque cada punto intermedio pues le agrega latencia a la transmisión de información. Algunos otros dirán, bueno, pues tengo otras alternativas, ¿sí? Bueno, pero nosotros en este caso, NBT Fibrix, pues tiene algunas alternativas de solución, equipos que nos permiten extender esa distancia hasta 18 veces el estándar tradicional. Y esto lo vamos a ver precisamente en la siguiente lámina, donde es precisamente un resumen de las tecnologías que tenemos. Y terminando esta lámina, pasaremos ahora sí a ver el dispositivo Clear, que es motivo de esta charla. ¿Ok? Esta es una lámina resumen y seguramente surgirán algunas preguntas. Aquí yo creo que sí deberían de surgir preguntas sobre este tipo de soluciones, ¿no? Como les comentaba, cuando necesitamos transmitir Ethernet y potencia a distancias extendidas, muchas veces optamos por hacer lo que estamos viendo aquí en pantalla, un switch principal, un switch core y diferentes IDFs cascadeados entre sí para lograr distancia. Mire, el servicio está inestable. De momento, revisamos directamente la... Uy, por ahí se metió un audio, ya creo que ya. De pronto, esta es una alternativa. Sin embargo, algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo no lo hago así, yo normalmente pongo una fibra óptica, lo cual está perfecto. Sin embargo, bueno, también estarán de acuerdo conmigo, pues esto incrementa los costos de instalación, porque si no tenemos corriente eléctrica en el punto final, tenemos que cablear la corriente eléctrica. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero de pronto nos aventamos a hacer nosotros mismos la instalación eléctrica y no le sabemos calcular. De repente sí funciona, de repente no funciona. ¿Por qué? Porque la potencia en el punto final no es la adecuada. Bueno, vamos a suponer que ese problema ya está saldado, pero necesitamos corriente eléctrica en el punto final.
Por otro lado, habrá algunos que digan, bueno, pongo enlaces inalámbricos. Es lo mismo, o sea, realmente el enlace pues no es 100% autónomo, necesita una fuente de alimentación y muchas veces la solución es mucho más cara que el problema, ¿no? Aquí necesitamos colocar corriente eléctrica en sitio y si no se logra tenemos que poner un panel solar y tenemos que hacer el dimensionamiento adecuado y los inversores y esto y aquello y vamos encareciendo la solución para una sola cámara. Entonces, nuestra propuesta es a través de la tecnología de NBT, que permite, ya sea a través de uno de nuestros switches Polre, transmitir potencia y datos hasta 365 metros de distancia por un solo par de hilos. Con el switch Flex llegamos a 610 metros con cable UTP, ¿verdad? Con este podemos mandar potencia y datos. Y el tema del día de hoy es precisamente nuestro switch Clear, que nos permite llegar hasta 1830 metros con potencia y datos a través de cable coaxial. Este es el equipo del que vamos a hablar el día de hoy, el Switch Clear. Distancias extendidas hasta 1830 metros, potencia y datos. No sé si habían escuchado estas tecnologías, no sé si en algún momento han tenido que recurrir a algún otro tipo de soluciones para lograr colocar una cámara, un sensor IP, un iluminador LED IP a distancia de 200, 300, 500, 600, 800, 1000 metros de distancia. Si les ha pasado, ¿cómo lo han resuelto? ¿Les ha funcionado? ¿Les ha funcionado de manera parcial? ¿Cuál fue el ahorro que obtuvieron con este tipo de tecnologías que utilizaron? Si es que hubo un ahorro. ¿Cuál ha sido esa experiencia que han tenido ustedes? Yo creo que estos son aspectos importantes a considerar. Hay algunas preguntas por ahí, Carla, no sé si tienen que ver aquí con esta lámina. Ah, sí, ponen, entonces esta solución aplica para cualquier cosa PoE. Es sí y no. Recordemos algunos aspectos. Excelente pregunta, ingeniero. Mira, sí y no. Les voy a comentar por qué. Como ustedes pueden ver aquí en la lámina, por ejemplo, el switch Polre nos indica que maneja PoE. Cuando hablamos de PoE, estamos hablando de una potencia de suministro no más allá de 15 watts, donde el endpoint no consume más allá de 13 watts. Cuando hablamos de PoE Plus, que es 802.3 AT, estamos hablando de una potencia de suministro de 30 watts y una potencia de consumo de 25.5 watts. Arriba de eso, arriba de 30 watts de suministro, ya estamos hablando de otra normativa, que es la 802.3 B de bueno, G de gato, B de bueno, T de tío. Esta normativa nos habla de potencias superiores a 30 watts. Y como ustedes lo pueden ver en el Switch Flex y en el Switch Clear, manejamos potencias de suministro de hasta 50 watts de salida. Esto nos va a permitir alimentar dispositivos dentro de lo que se conoce como PoE clase 4, ¿sí? PoE clase 5, perdón, clase 5, PoE clase 5, y hasta ahí nada más. Hay cámaras, no sé si ustedes las han visto, que específicamente les solicitan un midspan, y el midspan habla de 60 watts. En ese caso, nosotros no podemos suministrar más allá de la potencia que aquí estamos indicando. Nosotros llegamos a PoE clase 5, estamos hablando de cerca de 45 watts máximo de suministro. ¿Ok? ¿A qué distancia? Bueno, depende del tipo de cable y depende también la distancia de comunicación del dispositivo final. ¿De acuerdo? En el caso del Switch Clear, como les mencionaba, que es el tema de la conversación del día de hoy, pues logramos 1830 metros, pero tampoco es que logremos 1830 metros con una potencia de 50 watts de manera directa desde el switch.
¿Se logra? Sí se logra, pero tenemos que hacer algunos ajustes en la instalación. Espero haber contestado la pregunta. ¿Por ahí hay más preguntas, creo, Carla, o vamos bien? Sí, José Jiménez pregunta, ¿cuánta potencia manda hasta esa distancia? Muy buena pregunta. Obviamente, y dependiendo del tipo de cable, podemos otorgar potencias diferentes. A 1830 metros estamos otorgando PoE clase 3. Estamos hablando de cerca de 8 watts de potencia como máximo a 1830 metros, y esto es por cable coaxial. ¿Ok? Recordarán, insisto, estamos hablando de Clear. Vamos a hablar el día de hoy de Clear. De hecho, ya ustedes deben de estar viendo en pantalla la familia Clear. Estos equipos son los que nos permiten lograr la mayor distancia extendida. ¿Ok? Si tengo una caseta de vigilancia, aquí nos pregunta a 500 metros si tengo el panel de control de acceso y una cámara y la gente de ahí necesita Wi-Fi, ¿podría utilizar estos para mandar datos a 500 metros? Sí, por supuesto. Por supuesto. Podemos mandar la potencia y datos a 500 metros de distancia. De hecho, déjenme decirles, de forma avanzada, tuve un caso en Querétaro. De hecho, no se los mencioné, pero su servidor tiene su base aquí en Querétaro. Tuvimos un caso aquí en Querétaro el año pasado, pues, prácticamente hace un año, en enero, febrero, donde se necesitaba protección perimetral. La cámara consumía 13 watts y necesitábamos llevar potencia y Ethernet hasta 1000 metros de distancia, un poquito más de 1000 metros, 1050 metros. Con este equipo logramos mandar la potencia y los datos a ese dispositivo IP. Entonces, si tú necesitas mandar todos esos elementos a 500 metros de distancia, por supuesto que se puede lograr. ¿Cuál es el ancho de banda máximo? Son 100 megabits. Por supuesto, hay en las tablas que ahorita vamos a ver, podemos verificar el ancho de banda que se maneja. El cable coaxial no nos permite manejar anchos de banda más elevados, ¿no? Ese es el normal, 100 megabits, y de ahí puede decrecer dependiendo del factor distancia. Lo vamos a ver en unos instantes más, ¿de acuerdo? La LAN moderna, por aquí había otra pregunta. La LAN moderna define las mejores prácticas para conectar los puntos finales a IoT. Correcto. Es correcto, Ricardo. Define las mejores prácticas. Y fíjense que este equipo como tal, ahorita lo vamos a ver, cumple cabalmente estos principios de la LAN moderna. Ahorita lo vamos a ver. Esto que estamos viendo aquí en pantalla se refiere precisamente, como les decía, a la familia Clear. De primera instancia estamos viendo el Clear 2410G, que es un switch administrable capa 3 que nos permite tener control total de la red y de los dispositivos finales que se conectan ahí. En una lámina posterior vamos a ver con mayor detalle este switch. También tenemos el S10, que es un switch no administrable. Este lo sacamos de su caja, conectamos cables y funciona. Aquí no hay nada que monitorear, nada que programar. Directamente el equipo funciona. Posteriormente tenemos el receptor S-base. Este equipo en algún momento es un extensor de red por cable coaxial. Tiene las mismas bondades en cuanto a distancia y potencia, pero bueno, este se utiliza para otro tipo de iniciativas. Cuando el cliente posiblemente ya tiene un switch, tiene todos sus elementos conectados al switch y una sola cámara, un solo dispositivo excede la distancia, este es el extensor de red ideal para este tipo de necesidades, ¿de acuerdo? En la parte de abajo tenemos los equipos transmisores, los dispositivos de transmisión. Tenemos 3 dispositivos, nada más. El S-Link, que nos puede dar hasta 30 watts de salida. El S-Link Plus, que nos puede dar hasta 50 watts de salida. Y por supuesto, tiene este S-Link Plus no nada más nos da 50 watts, también tiene cierto grado de inteligencia. Imaginemos una cámara
PTZ, como las que mencionaba yo hace unos instantes, que necesitan un midspan para poder funcionar, o una fuente de 90 watts de potencia, ¿sí? Si yo le mando PoE a ese dispositivo que ya está alimentado, podemos dañar el puerto de red. Entonces, el S-Link Plus, este dispositivo que vemos al centro, tiene la capacidad de autosensar si el equipo final ya tiene potencia en sitio. Si detecta que tiene potencia en sitio, simplemente ya no le manda PoE y con ello evitar el daño en el puerto de red. Entonces, este tiene cierto grado de inteligencia. Y por supuesto, el S4, el último dispositivo, es un equipo que permite transmitir hasta 4 dispositivos IPs por un solo cable coaxial. Aquí, por ejemplo, la pregunta que nos decían, tenemos un control, un panel de acceso, una cámara, 2 dispositivos. ¿Cómo necesito cablear 2 veces? No, la respuesta sería no. Podrías utilizar, por ejemplo, este S4 para transmitir la cámara y el otro dispositivo por un solo cable hacia el cuarto de control. Esa es la ventaja de este dispositivo, esa es la ventaja de esta tecnología. ¿De acuerdo? Inicialmente, la familia Clear fue diseñada para reutilizar cableados. La verdad es que esta fue su concepción inicial. Si el cliente ya tiene una infraestructura hecha con un sistema de videovigilancia analógico y quiere migrar IP, ahora, ¿qué tengo que hacer? Normalmente la estrategia de red o el primer pensamiento que se nos viene es, el cable coaxial no me sirve, necesito cambiarlo, necesito retirarlo y colocar UTP. Bueno, pues esto ya no es así. Si ustedes tienen algún cliente que tenga un sistema de videovigilancia analógico y quieran migrar a IP, ese cable coaxial lo podemos reutilizar. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. De manera inicial, vamos a retirar el grabador analógico, lo sustituimos por el switch Clear y conectamos nuestro switch ya sea a un NVR o incluso a la nube. ¿De acuerdo? Paso número 2. Todos esos cables coaxiales los vamos a conectar a nuestro switch Clear. En ese momento, el cable coaxial ya va a poder transmitir potencia y datos. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues obviamente el cable coaxial no lo podemos conectar de forma directa a una cámara IP, porque de entrada son 2 medios diferentes y el cable tiene 2 hilos y del otro lado necesitamos un cable de 8 hilos. Es aquí donde entra precisamente nuestro equipo transmisor, el S-Link, el S-Link Plus o el S4. Una vez que conectamos alguno de estos dispositivos, ahora sí seremos capaces de conectar el dispositivo IP, que insisto, puede ser una cámara, puede ser un sensor IP, un iluminador LED IP, un control de acceso, una P, cualquier dispositivo del IoT se puede conectar aquí. Ahora bien, vean ustedes, número 1, aquí estamos utilizando los principios de la LAN moderna. En el momento en que estamos visualizando el dispositivo IP, pues ya estamos considerando los requerimientos de red. Número 2, vean ustedes, al reutilizar infraestructura, estamos siendo ambientalmente responsables. ¿Sí? Ya no estamos retirando y tirando el cable y colocando nueva infraestructura, la estamos reutilizando. Otro aspecto, estamos utilizando, por supuesto, maximizando el retorno de la inversión, porque ahora lo que nos íbamos a gastar en la nueva infraestructura, que ustedes lo saben perfectamente, es tubería nueva, cable nuevo, un IDF, un gabinete, un rack, un switch, una fuente regulada, convertidores de medios y demás. Ahora todo ese dinero lo podemos reinvertir en colocar una mejor, no sé, tal vez un mejor software
mejor marca de cámaras, mejor incrementar el storage, ¿verdad? O incrementar la cantidad de puntos finales IPs. Entonces, ahí estamos maximizando el retorno de la inversión. Por otro lado, estamos utilizando innovación tecnológica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso quería yo hablar de los principios de la LAN moderna, porque ahora tenemos una visión completamente diferente. Vemos los puntos finales como punto principal para el desarrollo de la red de datos y por otro lado, esto nos va llevando paso por paso para desarrollar una red robusta, sostenible, segura, utilizando innovación tecnológica. ¿De acuerdo? Y la innovación tecnológica es los switches, en este caso los switches Clear que estamos presentando el día de hoy. Aquí otra pregunta. ¿El switch Clear es administrable? Correcto. El switch Clear es administrable. Este equipo, te agradezco, Jorge, la pregunta, es un switch administrable. Como les decía, tenemos dos. El switch administrable y el switch no administrable. En este caso, el que estamos viendo aquí en pantalla es un switch administrable capa 3. Y como estamos viendo aquí, tiene características bastante interesantes. Por un lado, tenemos una fuente de alimentación extraíble de 1000 watts de potencia. Normalmente los switches tradicionales tienen fuentes de 240, 370 watts. Nosotros tenemos una fuente de 1000 watts de potencia. Tenemos un botón de reinicio, un botón de reset, ¿verdad? Para que en caso de que perdamos alguna IP de los puertos del equipo, podamos entrar y volver a reconfigurar. Dos puertos de administración y consola. Fíjense que esto es algo interesante. A través del puerto de administración, yo conecto mi laptop y puedo tener acceso a todo lo que implica el switch. Por supuesto, el puerto de administración tiene una dirección IP. Cuando colocamos nuestra laptop en el mismo segmento y vamos a lograr configurar completamente el switch. ¿Qué podemos configurarle al switch? ¿Qué información me da el switch? Bueno, pues nos va a dar información de cuál es el nombre, el modelo, el número de serie, la última versión de firmware que tiene cargado, la hora, la fecha, la IP del puerto de administración, la IP de los puertos uplink, que son los SFPs que vemos al final, cuáles son las IPs, y podemos tener información, por ejemplo, de cuál es el consumo en potencia, el consumo de ancho de banda que tiene cada uno de los puertos BNC que estamos viendo al centro, ¿sale? Podemos conocer el estado de salud del switch, si la temperatura es adecuada, cuál es la memoria que está siendo utilizada, el nivel de procesamiento de la CPU, podemos conocer la cantidad de información que se está demandando, la cantidad de potencia que se está requiriendo por cada uno de los puertos y en su conjunto podemos hacer VLANs. Tenemos diferentes formas de hacer VLANs. La interfaz gráfica es a través de un servidor web ya interconstruido. Tú te metes a la dirección y te va a aparecer ahí la imagen de lo que es la interfaz gráfica. Es una interfaz gráfica muy amigable. De tal forma, se ha desarrollado una capa sobre otra para poderla hacer lo más sencilla posible. Por otro lado, si ustedes prefieren ingresar a través de línea de comandos, lo pueden hacer a través del puerto consola. El puerto consola, como ustedes saben, es a través de un cable RS232. Conectamos la computadora, nos metemos a través de PuTTY o alguna otra aplicación y podemos entrar a través de línea de comandos al switch. Por supuesto, el switch tiene una línea de comandos que ya viene directamente en el manual. Y si se requiere hacer una configuración especial, ustedes lo pueden hacer a través de nuestro equipo de soporte e ingeniería. Ellos podrían ayudarlos a hacer la configuración que ustedes requieran. Y sí, quiero comentarles un aspecto, y Jorge, gracias nuevamente por esta pregunta. La plataforma bajo la cual está configurado y está desarrollado el equipo es a través de el 97-98% de plataforma de configuración está basada en Cisco,
y el otro 2-3% son nuestros comandos específicos de potencia extendida. Entonces, quien conoce Cisco, quien está de alguna forma certificado en Cisco, la plataforma de nosotros para ustedes va a ser muy transparente, muy lineal, muy sencilla de operar, ¿de acuerdo? 24 puertos de downlink, ¿verdad? Con velocidades de 10 a 100 megabits, ancho de banda full duplex simétrico. Estos son dos datos bastante importantes. Son full duplex simétrico, ¿ok? Estos equipos nos permiten transmitir y recibir de manera simultánea con un ancho de banda igual de 100 megabits. No sé si les ha tocado a ustedes conectar una PTZ, tomar un joystick IP, indicarle a la PTZ gira a la derecha, sueltan el joystick y de repente la cámara sigue dando su vuelta y se para 2-3 segundos después de que soltamos el joystick. ¿Esto por qué se da? Bueno, pues precisamente porque no es comunicación full duplex, es comunicación half duplex, ¿no? Y por otro lado, seguramente porque el ancho de banda pues es asimétrico. Cada uno de estos puertos también pues tiene una potencia de salida de hasta 50 watts, ¿verdad? Y nos indica la actividad del canal a través de un LED. Los puertos SFP, los puertos podemos utilizar, como bien comentas, fibra o cobre. Fíjate que los GBICs que se tienen, nosotros manejamos 5 GBICs, 4 de ellos son para fibra y uno de ellos es para cobre. ¿Okay? El GBIC de cobre, si mal no recuerdo, nos da hasta 1 giga, y mientras que los puertos de fibra nos dan velocidades superiores. ¿Es correcto la pregunta que nos haces aquí, Jorge? Ahí introduces el GBIC, fibra o cobre, y automáticamente estará en operación. No necesitamos hacer ninguna configuración especial, únicamente introduces el GBIC de fibra, funciona. Introduces el GBIC de cobre, funciona. Así es. Y por supuesto, se pueden utilizar para cascadeo entre equipos. Claro que sí, se puede utilizar para ello. Se puede utilizar incluso para conectarlo, por supuesto, al switch de distribución o al switch core. Entonces, estos puertos SFP, el 1 y el 2, son para conectar el dispositivo a la red principal y para poder visualizar y obtener la información de los 24 puertos downlink. ¿Sale? El puerto de administración de manera inicial es, como lo mencionábamos, para visualizar la configuración interna del switch. Y los SFPs son para conectarlos a la red y visualizar la información que viene de cada uno de los 24 puertos. ¿De acuerdo? Estos SFPs se venden por separado. Esto es bien importante. Es bien importante, se venden por separado, no vienen integrados en la caja del switch. Entonces, aquí nuestros amigos que nos escuchan, tanto de ustedes que en empresas de integración, como nuestros amigos de Adices que están aquí conectados, tomen en cuenta eso. Los GBIC se venden por separado, no vienen en la caja del switch. Y esto lo hacemos, ¿por qué? Porque no conocemos la necesidad que ustedes tengan. No conocemos si es fibra monomodo, multimodo, de ciertas velocidades, de ciertas características, de ciertos nanómetros, o sea, no conocemos eso. Entonces, necesitamos utilizar aquí, solicitar el GBIC que se requiera. Otro dato importante, antes de pasar a la siguiente lámina, es lo siguiente. Cualquier GBIC, nosotros tenemos nuestros propios GBICs, esto es importante. Si tú colocas el GBIC de nosotros, aseguramos el correcto funcionamiento del switch. Pero si de pronto ustedes necesitan algún GBIC en particular y no lo cumplen nuestros 5 GBICs que tenemos, ustedes pueden comprar cualquier otro GBIC de cualquier otra marca. Solamente hemos encontrado problemas con 2 marcas al día de hoy. No me gusta dar nombres
pero sí hay dos marcas que de pronto no funcionan. Entonces, cuando vayamos a comprar uno de estos equipos, yo les pediría que nos contacten para ver la compatibilidad que tienen esos GBICs con nuestro equipo, ¿sale? Y en base a eso, dar una mejor asesoría, ¿sale? Pero sí, se puede, no voy a dar nombres. Bueno, ok, miren, con nuestra tecnología, Planet no funciona. Por aquí Jorge nos pide, a ver, da nombres, bueno, Planet no funciona. Y no sé, fíjense que desafortunadamente con HP en algunos casos hemos tenido problemas también. Entonces, Planet sí no funciona. Y ya nos ha pasado 3, 4, 5, N veces aquí en México y en otros lados. Y con HP de pronto jala, de pronto no jala. Y bueno, por esa situación tampoco sugiero que utilicen estos. No, WITEC, no lo he probado, ingeniero, no lo he probado, Jorge, pero sí te puedo comentar que de pronto un cliente me trajo GBICs de una marca también que yo no conocía y yo dije, bueno, probemos y funcionó. Entonces, GBICs comprados en México, una marca completamente desconocida para mí, rara, y funcionó. Todos los GBICs de Cisco, por supuesto, funcionan. ¿Sale? Bueno, ya di los nombres. Ok, creo que vamos bien ahí en las preguntas. Muy bien, pues continuamos con la siguiente lámina. Gracias, Paul. Continuamos con la siguiente lámina. Esta es una imagen un poco más explicativa, porque aquí vemos las capacidades que tenemos con nuestro switch. Podemos llegar, dependiendo del tipo de adaptador, hasta 915 o hasta 1830 metros de distancia, y también dependiendo del tipo de coaxial. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en el diagrama conectados el S-Link en la parte superior, ¿sí? En la parte intermedia tenemos el S-Link Plus y más abajo el S4. Como ustedes observan, estos tres dispositivos tienen indicado fuente de alimentación local. No necesariamente requieren alimentación local. Si colocamos esa alimentación local en el S-Link, podemos tener hasta 30 watts de potencia. Esa fuente local en el S-Link Plus nos permitiría tener 50 watts de salida en ese punto. Y el S4, la potencia que recibe, la divide entre los 4 puertos o bajo el nivel de demanda de cada dispositivo IP. Pero imaginemos que llegan 30 watts divididos entre 4, nos da cerca de 8 punto y tantos watts por puerto, entonces realmente ahí no podríamos alimentar muchos equipos. Tal vez en el S4 se requeriría una fuente local para entonces tener hasta 30 watts de salida por puerto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la capacidad del dispositivo. No siempre se requiere potencia, en ocasiones sí, y es ahí donde, por favor, les pedimos nos brinden su confianza para ayudarlos con el desarrollo de sus proyectos. También vean ustedes el S-Link y el S-Link Plus, pues sí, llegan a distancias extendidas, pero vean ahí lo que sucede. El ancho de banda se disminuye hasta 10 megabits. Esto se verifica sin lugar a dudas en la siguiente lámina. Déjenme ver, aquí hay otra pregunta. El S4 se podría tomar como una opción de IDF y que se pueda alimentar con un... es correcto. Sí, fíjate que muy buen punto. Puede considerarse como un IDF o como un punto intermedio de conectividad, por supuesto. Si tenemos, por eso le comentaba hace rato, hubo otra persona que nos decía que tiene una situación a 500 metros de distancia. El puerto 1 puede ser un teléfono, el puerto 2 puede ser una cámara, el puerto 3 puede ser un iluminador IP y el puerto 4 puede ser cualquier otro dispositivo del IoT.
puede ser una computadora, puede ser una laptop. Entonces, sí, puede ser un punto intermedio de conectividad. Ahora, aquí hay un detalle que es importante. La distancia después del S-Link a la salida del S-Link Plus y a la salida del S4 puede ser un patch core de hasta 90 metros de distancia. Entonces, vean ustedes, tenemos por un lado 915 o 1830 metros y todavía podemos tener 90 metros más. ¿De acuerdo? Entonces, sí, contestando la pregunta, Jorge, puede ser un punto o puede ser considerado como un punto intermedio de conectividad. Otro dato importante, antes de continuar con la otra pregunta, es lo siguiente. Si yo coloco un S4, ¿cuántos puertos downlink tiene ahora mi switch 2410G? Esa sería pregunta para ustedes. Si yo tengo 24 puertos de manera inicial y le conecto un S4, ahora, ¿cuántos puertos tengo administrados a través del switch Clear 24? 27, correcto. Es correcto, Antonio. Sí se entendió la pregunta entonces, ¿verdad? Si yo conecto un S4, le estoy incrementando 3 puertos al switch. Si yo le conecto un segundo S4, entonces tendré 30 y así sucesivamente. Yo creo que la siguiente pregunta natural sería, bueno, ¿hasta cuántos S4 puedo tener en este switch? La teoría son hasta 24. Solamente tenemos un caso en España que tiene esta situación. Yo no la recomiendo y no la recomiendo por 2 cosas. La primera, este caso en España se tuvo que hacer una reconfiguración completa del switch para poder soportar 96 diferentes dispositivos IPs y la carga y el flujo de información que llega al switch. Imagínense un solo switch, 96 dispositivos, ancho de banda, consumo dejen de la potencia, consumo de memoria, recursos de la CPU, ¿no? Entonces, ¿yo cuántos les recomiendo? No más allá de 6 S4 en este switch de 24 puertos, no más de 6. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, los GVICs, no todos los GVICs son compatibles con switches HP, pues sí, esa es otra. 27, pero ¿qué pasa si se conectara un switch? Aquí pregunta Jorge. Pues mira, vamos a tener latencia, vamos a tener, si tenemos 24 S4, vamos a tener una reducción en el rendimiento del switch, porque obviamente tiene una capacidad limitada de memoria y por supuesto el ancho de banda. Entonces vamos a tener ahí problemas en este sentido, ¿no? Depende de la cantidad de datos, es correcto, ahí vamos a tener. Yo recomiendo no más allá, no es por ancho de banda, sí, pero ¿sabes qué, Lino? Es más bien también por el procesamiento de información. O sea, no es lo mismo procesar 24 direcciones IPs, 24 MAC address, 27, 30, 33 a 96. Entonces sí sería un conflicto ahí bastante interesante, ¿no? Entonces, el ancho de banda, bueno, pues podemos tener hasta 20 gigas en los puertos uplink, porque son 10 y 10, los podemos tener 20, ahí no tendríamos mucho problema, pero el tema es el procesamiento interno. Es correcto, Antonio, es correcto. Sí, pero depende si vas a conectar, por ejemplo, puras puertas. Bueno, sí, exactamente. Sí, depende también lo que vayamos a conectar. Normalmente lo usamos para cámaras, ¿no? Y ustedes saben que las cámaras, por ejemplo, tampoco es que consuman mucho, ¿verdad? Las cámaras consumen anchos de banda más reducidos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, sí, depende mucho lo que conectemos, pero si es en el ramo de seguridad física, si es en el ramo de, por ejemplo, en la parte de video, pues sí vamos a tener un consumo excesivo. Pero sí, tienes razón, imagínate que fueran iluminadores LEDs, pues qué datos le manejas, ¿no? Más bien le estamos manejando potencia, ¿no? Entonces ahí a lo mejor pudiera ser algo, ¿no? Recordemos que el video requiere mayor ancho de banda y los dispositivos. Sí, correcto. Fíjate que eso es lo que iba a comentar.
Aunque te voy a mencionar algo, ¿no? Fabricantes como un Avigilon, como un Pelco, y como otras marcas, ¿no? Que lo que están haciendo es trabajar con el H265 para disminuir el ancho de banda requerido, ¿no? Entonces, de pronto, pues, tenemos tenemos este tema, se puede utilizar para otro tipo de dispositivos y que el ancho de banda, pues, no sea problema, ¿no? Bien. Muy bien, ahora aún así requieren más ancho de banda que otros dispositivos. Miren, vamos a pasar, gracias Antonio, gracias Lino, gracias Jorge, gracias a todos por que están participando. La verdad es que esto enriquece mucho la plática y me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda mucho para enriquecer lo que estamos ahorita comentando. Exactamente, ¿no? Como mencionas, el códec de video es importante. El H265, ustedes saben que vino a revolucionar la industria y ahora más cuando cada uno de los fabricantes le pone su aportación y todavía reducen entre un 15, 20, 25% más el consumo de estos códex, ¿no? Bien, aquí pasemos rápidamente a ver la tabla de distancias. Esta tabla que tenemos aquí pues nos permite visualizar la potencia que tenemos dependiendo del elemento que estemos conectando. Por ejemplo, un S-Link que no únicamente nos puede brindar hasta 30 watts de salida, pues no tiene sentido que de salida tenga más de 30 watts, ¿no? O sea, aquí tenemos 31.8, pero nada más, ¿no? En el caso del S-Link Plus, vean, podemos suministrar de salida hasta 51.9 watts, ¿sí? Budget disponible. Lo mismo con el S4, ¿sí? Una salida de potencia de casi 52 watts. Aquí tenemos precisamente las potencias que tenemos a la distancia y por supuesto el color nos indica si son 10 o 100 megabits lo que vamos a obtener. Por supuesto, los cables, ¿no? Los cables coaxiales son muy importantes aquí. Entre más grueso sea el cable, en este caso como un RG11, mayor será la distancia y mayor será la potencia de suministro que podemos lograr. Si es un RG6, la distancia se acorta y un RG59, por supuesto, tendrá menor distancia. Algo que es bien importante aquí de mencionar es que deben de ser de cobre. Esto es bien importante. Si metemos RG o cable coaxial de aluminio, las distancias se pueden acortar. Toda esta tabla, si fuera con cable de aluminio, estaríamos limitados a cerca del 50% de lo que estemos aquí especificando. Es decir, replanteo el comentario. Si de inicio tenemos 1830 metros con un RG11 de cobre, si lo sustituimos por uno de aluminio, seguramente vamos a estar en los 900 metros de distancia. ¿Sale? Entonces, es muy importante que el material de los cables sea cobre. Es un aspecto que de pronto dejamos de lado, la calidad del cableado, la calidad del cobre. Y sobre todo porque, bueno, me ha tocado desafortunadamente ver que de pronto se piensa que el cable es cable y que no pasa nada. Pues sí afecta, ¿no? Sí afecta, sobre todo por el tema de la resistencia de los propios alambres. Como ustedes observan ahí, la resistencia de un RG11 es mucho menor que de un RG6, que de un RG59. Y si hablamos de aluminio, esas resistencias prácticamente se van al doble. Entonces, esto es un dato importante a considerar. La calidad del cable, la calidad del cobre, nos va a otorgar un beneficio o nos va a limitar en los resultados que nosotros estemos esperando. Déjenme comentarles, hace algunos años, hace varios años, implementamos un integrador implementó un sistema en una armadora de autos acá en el Bajío y cableó con alambre de coaxial, perdón, con coaxial de aluminio
y no llegaba la potencia, no llegaba la potencia. Los datos no llegaban mal, se veía bien, pero la potencia no llegaba. Entonces, tuvo que recablear y de inicio no lo creía, decía, es que no creo que eso sea el problema. Recableó y se corrigió. Y el comentario, bueno, pues es por eso, ¿no? La calidad del cable tiene que ser cobre, que es el mejor conductor y que tiene una menor resistencia en distancia. Entonces, tengamos cuidado con eso y es ahí donde les pido a ustedes de favor, denme oportunidad, dennos oportunidad a nuestros amigos de Adices de ser sus asesores en el desarrollo de sus proyectos. Nos encanta mucho ayudar, nos encanta este trabajo que estamos desempeñando. Personalmente, a mí me gusta mucho ver este tema de transmisión, porque no sé si estén de acuerdo conmigo, pero más del 90% de los problemas que se dan en un sistema, ya sea de videovigilancia, control de acceso, incendio, intrusión, telefonía y demás, más del 90% de los problemas se dan porque la infraestructura tiene un problema, porque no fue calculado de manera adecuada el cable, porque se instaló un cable que no era permitido. Hace muchos años me tocó ver que un integrador colocó controles de acceso con cable UTP cuando no se necesita ese tipo de cable o no se recomienda para ciertos elementos de conectividad. Tal vez para la parte de red sí, pero para conectar los diferentes elementos no. Necesitaba otro tipo de cable y no funcionaba ese control de acceso. Entonces, el 90% de los problemas se da por eso, porque el cable no fue o la infraestructura en general no fue correctamente diseñada. Tengamos cuidado, permítanos ser su apoyo, permítanos ser parte de su staff de apoyo. ¿Tienes alguna marca para el cableado de cobre que recomiendes? Pues mira, a mí me gusta mucho Belden en este tipo de infraestructuras. Sé que no es un cable del todo, digámoslo, económico comparado con otras marcas. Pero mira, algo que me gusta de ciertas marcas, en el caso de Coaxial, a mí me gusta Belden, porque me voy a la tabla, a su hoja de especificación, y ahí puedo verificar la resistencia que tiene por metraje, tanto de la malla como del centro del coaxial. Al hacer los cálculos con estos datos, podemos ser muy certeros para poder determinar si vamos a llegar o no vamos a llegar con la potencia. Entonces, cuando me dicen, oye, es que este cable es asiático, ahí sí les tengo miedo, porque la gran mayoría de esos cables son aluminio chapados en cobre, y eso le mete mucho ruido, mucha interferencia, precisamente porque la resistencia del cable se dispara. Entonces, ahí tengamos cuidado. Entonces, a mí me gusta más Belden, ¿no? Puede ser de marcas mexicanas, sí, por supuesto, Condumex tal vez, ¿no? Creo que en este momento es algo que ya lo comenta de manera muy común el fabricante. Sí, sí, fíjate que sí. Y básicamente porque los que estamos ahorita aquí en esta sesión y que ya me aguantaron un poco más de la hora que teníamos programada, y cosa que agradezco, es que estamos muy conscientes de que nuestra industria requiere y nuestros clientes requieren las mejores soluciones. Hemos tomado cursos, tenemos experiencia, hemos visto casos que de pronto sabemos que se hubieran podido evitar si hubiéramos hecho o instalado con ciertas características, las buenas prácticas, ¿verdad? Que es algo que estamos tratando de que no se pierda. Exactamente, o sea, muchos fabricantes recomiendan accesorios, elementos de conectividad, la parte de la óptica, la parte de las fuentes de transmisión y también muchos recomiendan cierto tipo de cables. ¿Por qué? Porque con eso vamos a lograr el máximo desempeño. ¿De acuerdo? Bien. Estos equipos, no sé si tengan alguna pregunta. Tengo algunas láminas más. Ya casi estamos por terminar. Únicamente mencionarles que estos equipos tienen
tenemos la posibilidad de compartir potencia entre ellos. Si tenemos 2, 3 o hasta 4 equipos, podemos interconectarlos para que puedan compartir potencia, y en caso de que alguna de las fuentes de alimentación falle, pues no sea un problema y podamos lograr precisamente que el equipo se mantenga en operación en tanto retiramos la fuente de alimentación dañada. ¿Cuántas fuentes de alimentación he tenido que cambiar desde el que salieron estos switches al mercado, que eso fue en el 2015 a la fecha? En México, ninguna. Ninguna fuente de alimentación he tenido que cambiar. ¿Sale? Eso es algo que es bastante interesante. Ya estamos, como les decía, prontos a terminar. Quiero únicamente comentarles, también tenemos nuestras soluciones de extensores de red. Estos extensores, no sé por qué, no sé por qué, de hecho aquí está con nosotros, nos acompaña una persona que acaba de solicitar varios extensores de red. Me refiero a que no sé por qué en los últimos 3 meses están demandando mucho este tipo de soluciones. Y últimamente en este mes están solicitando muchos extensores de coaxial. Quiero suponer que es precisamente por el factor distancia. Estos equipos, estos extensores, de pronto, cuando el cliente ya tiene un switch y necesita extender un solo dispositivo IP, tenemos precisamente el kit para transmitir un solo dispositivo hasta 1830 metros de distancia con cable coaxial. La tabla que vimos anteriormente aplica para este tipo de soluciones. En el S-Link Plus que estamos viendo aquí en pantalla, de nueva cuenta, aparece la fuente local. Esa es opcional. En caso de que la potencia que llegue al final no sea suficiente, podemos solicitar una fuente local. El kit, regreso a la lámina anterior, el kit únicamente trae una fuente de alimentación. No trae 2, trae solamente una fuente. Entonces, si regresamos a este diagrama y observamos ahí 2 fuentes, la segunda fuente se tiene que solicitar por separado. Solamente viene una fuente por kit. También tenemos el kit 4-1, este llega hasta 915 metros de distancia como máximo, y también si necesitamos una segunda fuente de alimentación, se puede colocar. Ahora, hay un dato bien interesante, fíjense, esto es importante. Si solamente tengo una sola fuente de alimentación, que en este caso es de 60 watts, y en el caso del kit de 4 puertos, la fuente es de 110 watts, ¿dónde coloco la fuente? Bueno, si colocando aquí la fuente, la potencia decrece, pero me permite alimentar este dispositivo IP, bueno, la podemos dejar aquí. Si el switch es PoE, el switch puede alimentar al equipo receptor y tal vez la fuente la podríamos colocar en el punto final. Lo mismo sucede en el diagrama de abajo. No sé si me explico. Si el PoE de este switch puede alimentar el equipo receptor y la fuente tal vez la podemos colocar acá. Y esto nos permitiría, si colocamos en el caso del S4, la fuente, ahí podríamos tener hasta 30 watts de potencia por cada puerto. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con esta tecnología. La fuente la podemos colocar en el cuarto de control, la podemos colocar en el punto remoto, o podemos tener 2 fuentes en el mismo sistema. ¿Ok? Bien. Aquí nos pregunta Miguel si tenemos cursos o certificaciones de la marca. Sí, por supuesto, Miguel. 2 láminas más y llego a ese punto, si me lo permites. Aquí tenemos, no sé si tengan alguna duda, no sé si tengan algún comentario sobre los extensores de red. Creo que vamos bien en este punto. No sé si tengamos alguna duda o comentario. ¿Vamos bien? ¿Cómo le podemos hacer si solo tenemos una cámara?
para alimentarla por PoE con extensores de red. ¿Se puede? Sí, claro. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer, déjenme borrar estas líneas para no confundir y comentar lo siguiente. Por ejemplo, si es una sola cámara, utilizamos el kit que tenemos en la parte superior. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí. Si tenemos esta situación, por supuesto que la vamos a poder alimentar. ¿Hasta qué distancia? Hasta 1830 metros. Recordemos que a 1830 metros tenemos cerca de 7.5 watts, 7.8, no recuerdo bien, pero la vamos a poder alimentar sin la necesidad de esta fuente. Obviamente, si tenemos la fuente, aquí tenemos una salida de potencia de hasta 50 watts, que esto es un aspecto importante. Perdón por mis números. ¿Sí? Perfecto. ¿Sale? También puedo agregar telefonía IP, lo que quieras. Teléfonos, sensores. Hemos hecho pruebas con controles de acceso sin ningún problema. Con los amigos de Optex, no sé si ustedes trabajan con la marca Optex, yo creo que sí. Tenemos iluminadores LEDs, hay un robot que es un sensor láser, también lo hemos conectado, le hemos puesto, yo he trabajado, le he conectado teléfonos de Avaya, de Cisco, sin ningún problema. Si fuera una tipo PTZ también aplica, por supuesto, y aquí fíjate que aquí es un dato importante, si la PTZ es una PTZ interior, lo más probable es que incluso hasta la podamos alimentar. Si la PTZ es exterior, tal vez necesitamos que la cámara la alimentes de manera local y únicamente utilicemos mi equipo para transmitir el video IP. Obviamente aquí pues no tendría sentido esta fuente, ¿no? Como les decía, el S-Link Plus tiene cierto grado de inteligencia. Si detecta que la cámara ya tiene alimentación local, ya no le manda PoE, ¿sale? Hay que ver qué tipo de cámara PTZ, Jorge. Entonces, tenemos que revisar cuál es la cámara, cuál es el modelo y cuáles son los requerimientos de potencia, ¿vale? Bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Bueno. Punto final. Aquí algunos clientes con los que hemos tenido la oportunidad de hacer implementación. Algunos de ellos nos han utilizado la tecnología Clear para hacer migración. Les voy a contar un caso. El SAT, aquí coloqué el escudo nacional haciendo referencia al proyecto más grande que tenemos a nivel México, a nivel República Mexicana. El SAT, hace algunos años, seguramente algunos de ustedes conocieron este proyecto, se le denominó PITA, y en este proyecto se requería migrar más de 10,000 cámaras analógicas a IP. Las empresas, o la gran mayoría de empresas, optaron por cambiar cableado, hacer la propuesta en base a retirar el coaxial y colocar cable nuevo. En este momento, la empresa que ganó fue con la tecnología de Clear y con nuestros extensores de red. Ganó y están reutilizando todo el cable coaxial en este proyecto. Más de 10,000 cámaras fueron migradas en menos de dos años versus las otras empresas que hablaban incluso de hasta 5 años para el proceso migratorio. ¿De acuerdo? Hay que ver este punto importante. Hay proyectos que requieren utilizar este tipo de tecnologías, nos permiten avanzar en el cierre de proyectos. Yo siempre he dicho que somos un acelerador en el cierre, porque eso es lo que sucede, ¿no? Acérquense a nuestros amigos de Adices para que ellos programen una sesión con su servidor. Ellos tienen acceso a mi calendario, ellos saben cuándo pueden tener te podemos tener en una sesión y con todo gusto
podemos tener una sesión por empresa para darles toda esta información mucho más digerida para cada uno de ustedes, ¿vale?